Recording in progress. A esta quinta sesión científica y agradecimiento a los ponentes de hoy día, una temática de amplia necesidad, tanto lo que es la calidad biométrica como el diagnóstico y manejo del RCU. Para empezar ya a esta sesión, damos pase al moderador, el doctor Ricardo Subajara Rosario. Adelante, Ricardo. Muy buenas noches, estimados colegas. Muchas gracias, doctor Castillo. El día de hoy vamos a presentar dos temas muy importantes. El primer tema acerca de biometría y crecimiento fetal. El primer tema lo vamos a desarrollar voy a presentar en este momento el doctor va a presentar el tema diagnóstico y manejo del RCU. El doctor Enrique Gil Guevara es médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología. Es subespecialista en medicina y cirugía fetal, investigador asociado en cirugía fetal en el Center for Fetal Cellular and Molecular Therapy del Cincinnati Children's Hospital. Diploma en Fetal Medicine en Londres y es médico staff de la clínica Delgado. Todos nosotros conocemos el amplio trayectorio del doctor Enrique Gil Guevara, el cual le agradecemos su presentación y vamos a pedirle que por favor pueda ya comenzar con su ponencia. Muchísimas gracias, doctor Subajara. Es un placer para mí compartir esta sesión de la Sociedad Peruana de Ultrasonido y Ginecobstetricia. Agradecer obviamente al doctor Walter Castillo por la invitación a esta sesión y, como él muy bien menciona, a un tema tan importante como es la evaluación del crecimiento fetal, que ahora vamos a desarrollar en los siguientes 20-30 minutos. Como muy bien dijo el doctor Castillo, es quizás la evaluación del crecimiento fetal la piedra angular del médico ginecólogo especialista en medicina fetal. Es quizás la evaluación del crecimiento fetal la piedra angular, la base de todo médico ginecobstetra especialista en medicina fetal. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la mayoría de complicaciones relacionadas con el crecimiento fetal son predecibles, diagnosticables y manejables, siempre y cuando se tenga una evaluación por un médico personal entrenado, o sea, médicos ginecólogos, con un equipo adecuado y con el concepto de la integración de diversos parámetros para definir esta enfermedad, para predecirla y para obviamente manejarla. Y en eso no solamente interviene el médico ginecobstetra, sino también intervienen otras disciplinas, fundamentalmente la neonatología, y en este campo también influye mucho el lugar donde se maneja a estos pacientes o estas pacientes que tienen algún problema con su bebé en el crecimiento fetal. Si bien es cierto, la charla que tenía programada era sobre el diagnóstico y manejo de la restricción del crecimiento fetal, me tomé la libertad de incluir la predicción, porque considero importantísimo tener en cuenta cómo predecir esta enfermedad, cómo diagnosticarla y finalmente cómo manejarla. Y ya que es un tema muy amplio, del cual obviamente todos los que estamos aquí en la sesión y a los cuales agradezco su presencia esta noche, todos sabemos ya de este tema y precisamente voy a tratar de resumir para poder ir de la mano y sacando conceptos claros y actualizados sobre cómo manejar esta enfermedad o este problema específicamente cuando se presenta la restricción del crecimiento fetal. Empezamos con conceptos generales. ¿Qué tenemos que entender en conceptos generales? El siguiente doctor, que es el doctor Rubén Huaraz, va a hablar sobre lo que es la auditoría en crecimiento en la medición del peso fetal. Y el primer concepto es entender que nosotros no colocamos una balanza dentro del útero para calcular el peso del bebé. No colocamos una balanza dentro del útero para calcular el peso del bebé. Eso quiere decir que el cálculo del peso fetal es operador dependiente. Es operador dependiente. Eso quiere decir también a su vez que mientras más entrenado estemos, mejor va a ser la evaluación que nosotros podamos tener
en cuanto al cálculo del peso. Ese es el primer punto. Darle importancia al entrenamiento. Darle importancia a cuántas ecografías yo realizo para tener una mayor precisión en la medición de estos bebés. Pero el segundo punto más importante, que quizás no se suele tocar en las charlas de crecimiento fetal, y personalmente como también para muchos doctores es el más importante, es la determinación de la edad gestacional. Porque si no tenemos una edad gestacional adecuada, vamos a sobreestimar o subestimar el crecimiento del bebé y vamos a caer con las famosas conclusiones a las 28 semanas de gestación única activa de 27 semanas 3 días por biometría fetal, cuando el bebé tiene 29 semanas 5 días por fecha de última regla, o si no la tiene, por una ecografía del primer trimestre. Pero como no tenemos a la mano en un sistema de salud en el cual está muy dividido y la misma paciente no recuerda bien o no sabe lo que es un due date, una fecha probable de parto, y no le damos esa educación también a nuestras pacientes, tenemos que cuando le evaluamos en el segundo trimestre no tenemos la información del primer trimestre y la paciente no recuerda su última regla, o que es lo peor, que recuerda una última regla que no es confiable. Entonces nos dice una última regla, nos hace creer, o mejor dicho, creemos nosotros que es una regla confiable, y después nos damos cuenta que el crecimiento no compatibiliza. Entonces, los dos puntos a recordar en estos conceptos generales antes de meternos de lleno con la evaluación del crecimiento es: uno, el cálculo del peso fetal es operador dependiente, porque utiliza múltiples parámetros para luego llegar a la biometría fetal, es decir, al peso estimado o al ponderado fetal ecográfico. Y segundo, la determinación de la edad gestacional es el primer punto que todo médico que va a evaluar el crecimiento de un bebé debe tener en cuenta al momento de iniciar la ecografía. Basándonos en ese concepto, nacen los percentiles, es decir, tomando como promedio el percentil 50 y los extremos de la normalidad, el percentil 10 y el percentil 90, vamos a tener que la mayoría de estos bebés van a estar creciendo adecuadamente porque están bien alimentados. Pero a pesar de estar bien alimentados, puede ser que su peso esté por debajo del percentil 10, pero están bien alimentados y están creciendo bien. Son los famosos pequeños para la edad gestacional. Pero en realidad, también hay bebés que a pesar de estar por encima del percentil 10, no se encuentran bien alimentados porque la placenta no funciona adecuadamente. Y otro punto a tener en cuenta es que en la evaluación del crecimiento fetal tenemos que sacarnos el chip que dice placenta buena, placenta mala, placenta funciona bien, placenta funciona mal. No, la placenta tiene un rango de funcionamiento y por lo tanto puede ser que no vaya a su plenitud, que no esté yendo tan bien, pero que funciona lo suficiente como para que el bebé no caiga por debajo del percentil 10. Pero ¿cuándo realmente es que este percentil 10 se hace importante? Cuando ya no solamente el bebé no está bien nutrido por una placenta que no es totalmente funcionante, sino que llega a tal punto que ya no oxigena bien al bebé. Y estos bebés entran en hipoxia. Y allí sí, la mayoría de estos bebés en hipoxia caen por debajo del percentil 10. Basándonos en eso, en este paper publicado en la revista Placenta, existe una revista que se llama Placenta, un journal que se llama Placenta, que nos habla sobre la restricción del crecimiento fetal. ¿Qué pasa de malo en la placenta? Vemos aquí al lado izquierdo una placenta con una buena oleada de invasión trofoblástica y una placenta con una mala invasión o desarrollo trofoblástico. Y ustedes van a darse cuenta que fundamentalmente hay dos problemas cuando hay un crecimiento fetal de origen placentario. Uno es el relacionado con la perfusión, es decir, qué tan bien ha penetrado o qué tan bien han penetrado esas vellosidades trofoblásticas. Y eso fundamentalmente en la parte ecográfica se manifiesta a través de la arteria umbilical. Pero luego tenemos un problema de difusión, es decir, aquellas placentas que han penetrado bien, pero que a lo largo de la gestación pierden en cuanto a sus vellosidades esa capacidad de difundir el oxígeno a través de sus vellosidades, y por lo tanto esto se evalúa mejor con la arteria cerebral media, de forma indirecta, obviamente de forma indirecta, y el parámetro que nosotros conocemos como el ratio cerebro-placentario viene a ser la combinación de ambas mediciones. ¿Qué nos dicen los lineamientos actuales, publicados los últimos en el 2020, tanto en el SWOG como en el American Journal de Ginecobstetricia por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos? Nos dicen lo siguiente:
Y esto lo van a encontrar ustedes allí en la misma revista. Este no es un cuadro que yo he elaborado, no. He agarrado una foto del paper y lo he puesto acá para que ustedes vean cómo hacen el manejo. Empecemos. Diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de restricción del crecimiento? Peso por debajo del percentil 10 o circunferencia abdominal por debajo del percentil 10. Punto. Simple lo hace. La pregunta ¿es así como debemos diagnosticar? Y eso lo vamos a ir viendo ahora a lo largo de la presentación. O sea, si estás en el percentil 11, no tienes restricción de crecimiento. Si la barriga está en el percentil 11, no tiene restricción de crecimiento. Yo les hago una pregunta a todos ustedes, que es la misma que les decía a mis fellows en el diplomado de medicina fetal. Si yo tengo un bebé cuya cabeza está en el percentil 50, cuyo fémur está en el percentil 48, cuyo húmero está en el percentil 49 y cuyo perímetro abdominal está en el percentil 12, ¿habría o no un problema en ese bebé considerando que la paciente tiene 39 años de edad, tiene síndrome antifosfolipídico, el líquido amniótico está en el límite inferior normal, la placenta con 32 semanas luce con ciertas calcificaciones dispersas, pero según estos criterios no sería un bebé pequeño para la edad gestacional, porque la barriga está en el percentil 12 y no está por debajo del percentil 10. Y allí es donde les empiezo a dar el punto de la evaluación multiparamétrica en el crecimiento fetal. Edad materna, antecedentes obstétricos, edad gestacional, líquido amniótico, placenta, Doppler. Y no solamente la biometría fetal, sino el disgregado de cómo se encuentran los diversos parámetros. Recuerden que cuando hay un RSU de origen placentario, la barriga, el perímetro abdominal es quien fundamentalmente se afecta. Entonces no es lo mismo tener un bebé en el percentil 12 con el perímetro abdominal en el percentil 8 que tener un bebé en el percentil 12 con el perímetro con el fémur y el húmero en el percentil 2 y la barriga en el percentil 30. Porque en ese caso este bebé está pequeño por otra causa. Y antes de seguir, establezcamos 3 puntos aquí. Un bebé está patológicamente pequeño fundamentalmente por 3 causas, nada más. 1, porque se está muriendo de hambre, porque la placenta no funciona. 2, porque hay un problema cromosómico genético, síndrome de Down. Y 3, cuando hay un problema infeccioso o anatómico, citomegalovirus, gastrosquisis, etc. Y la mayoría de los casos es por un problema placentario. Entonces, si la placenta es la que no funciona, fundamentalmente ese perímetro abdominal, por lo general, siempre va a estar disminuido. ¿Y cómo clasifican al RSU? Temprano, si está por debajo de 32 semanas. Tardío si está por encima de 32 semanas. Si tiene 32 semanas un día, es tardío. Pero si tiene 31 semanas 6 días, es precoz. Como que no guarda mucha lógica esta clasificación. Si bien es cierto, es sencilla, no guarda lógica. ¿Y cuándo hablamos de severo? Según ellos. Cuando se encuentra el peso por debajo del percentil 3. O sea, si está en el percentil 5, no es severo. Pero si está en el percentil 2, sí es severo. Repito, si tuviéramos una balanza, yo creería en este aspecto. Pero no hay una balanza dentro del útero que nos diga que el peso es exacto. Esto es operador dependiente, quiere decir que lo que para uno es percentil 5, para mí es percentil 2 y para otro es percentil 11. Y todos aquellos que hacemos ecografía sabemos que incluso la variabilidad intraobservadora, es decir, si nosotros mismos volvemos a medir, es probable que nos vuelva a salir un percentil distinto. La diferencia o la variación en esa diferencia que nosotros tengamos en nosotros mismos es lo que hace que nosotros seamos exactos, que nosotros tengamos mayor precisión. Entonces, insisto, en la evaluación multiparamétrica que más adelante les voy a presentar para poder predecir, diagnosticar y manejar el RSU. ¿Y cómo ellos lo manejan? En ese sentido, si el RSU ha sido temprano, piden prueba genética, obviamente para descartar el origen cromosómico. Obviamente esto sí que haya anormalidades ecográficas, si hay polidramios, porque siempre un RSU de origen placentario tiene que ir con líquido amniótico disminuido, porque recuerden que al haber menor oxigenación, menor tasa de filtración glomerular a nivel renal fetal y por ende menor orina y por ende menor líquido amniótico, sería ilógico que hubiera polidramios en un RSU severo de origen placentario. ¿Y cómo lo monitorizan si es placentario? Básicamente ellos solamente recomiendan 2 cosas: Doppler del umbilical y monitoreo electrónico fetal. Si hay desaceleraciones persistentes, afuera el bebé. Si el Doppler del umbilical es normal,
y el peso está entre el percentil 3 y el percentil 9, sáquenlo entre las 38 y las 39 semanas. O sea, si está en el percentil 2, se hace un manejo distinto. ¿Se dan cuenta cómo este algoritmo de manejo que presenta se basa en que el percentil sea exacto? Y eso en la realidad no es factible. Si la umbilical se encontrase alterada, ya sea por diástole ausente o porque el índice de pulsatilidad se encuentra aumentado, el parto sería a las 37 semanas. Y si la umbilical estuviera ausente, el parto sería a las 33 y 34 semanas. Y si la umbilical estuviera reversa, el parto a las 32 semanas. O sea, ellos toman, año 2020, American Journal, Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos, al umbilical como la vedette del asunto. Y todos nosotros sabemos que la arteria umbilical solo se va a alterar cuando más del 40% de la placenta, del territorio placentario, haya dejado de funcionar. Entonces la pregunta es, ¿no podemos nosotros diagnosticar un RSU antes de que la arteria umbilical se haya alterado? Y la respuesta es sí, podemos hacerlo. Hay que entender no solamente la mecánica del Doppler, sino también entender cómo obtenerlo, es decir, el parámetro ecográfico, cómo tener la parte física del Doppler, pero también la parte fisiológica. Saber que son dos arterias umbilicales, saber que existe una anastomosis de Hirtel en la inserción del cordón umbilical en la placenta, 1 centímetro entre las dos arterias umbilicales que hace que la presión se equipare entre ambas. Entender que la arteria umbilical es también alterable o modificable debido a la respiración, movimientos fetales, movimientos maternos, al mismo operador, también es operador dependiente. Al incluir mayores parámetros, lo que vamos a lograr es disminuir esa dispersión en el diagnóstico, y ahora vamos a empezar con lo relacionado a predicción, diagnóstico y manejo. Lo que les he presentado han sido conceptos generales y lo que ustedes van a encontrar en la literatura publicada en las diversas instituciones. Vamos ahora con la predicción. Primero vamos a predecir RSU. ¿Se puede, doctor, predecir? Obvio que se puede predecir. Lo que va a variar es su tasa de eficiencia, qué tan eficiente es esa predicción. Todo se puede predecir en esta vida, pero ¿qué tan eficiente es? Eso lo vamos a ver ahora. Obviamente no va a ser tan eficiente como predecir la preeclampsia, por ejemplo, severa, pero va de la mano y eso lo vamos a ver ahora. Recordando que lo que nosotros buscamos con la predicción de la restricción del crecimiento fetal es evitar dos cosas. Primero, la muerte del bebé dentro del útero. Nosotros buscamos prevenir los óbitos fetales, primer punto. Y segundo punto, buscamos prevenir la programación fetal, es decir, buscamos prevenir que un bebé al desarrollarse tan pequeño y sacarlo a las 31 semanas porque ya tenía todos los parámetros Doppler y hemodinámicos alterados, luego cuando nazca sea un ser humano que en la adultez desarrolle problemas cardiovasculares, problemas hormonales y problemas cardiovasculares también, como mencioné, debido a esta programación que hizo dentro del útero para poder sobrevivir, esta adaptación que tuvo que hacer para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de los bebés que lamentablemente fallecen entre las 24 y las 32 semanas, o sea, lo que se les llama la restricción de crecimiento temprano, como ustedes han escuchado que le llaman, el 71% efectivamente se encontraban por debajo del percentil 10. Y es ahí donde viene que ese RSU precoz es de fácil diagnóstico, pero de difícil manejo, porque obviamente no vas a sacar un bebé a las 28 semanas. Tienes que tratar de llevarlo lo más tardío posible. Pero miren lo que pasa en la parte tardía. Aquellos bebés que fallecen, lamentablemente a las 36, 38 semanas, solo el 27% de estos bebés se encontraban por debajo del percentil 10. ¿Y por qué ocurre esto? Fundamentalmente porque la biometría fetal es más persistente, tiene menor variabilidad interobservador e intraobservador cuando el bebé es más pequeño. Por esa razón la longitud coronalga en el primer trimestre es universal para todos, porque donde le pongas, todos vamos a tener casi la misma medida. Pero mientras más grande sea el bebé, hay mayor dispersión en la biometría fetal, en el peso del bebé. Por eso insisto en que basarnos en solamente percentil 3, percentil 10, y si está en el percentil 11 ya no es RSU, es un error, porque llevaría a confiarnos en que el bebé está sano cuando en realidad no lo está. Entonces, si sabemos que eso ocurre
debemos prestar mayor atención a aquellas mamás que tengan mayor riesgo de desarrollar RSU. ¿Y cuáles son entonces esas mamás? En este paper publicado por el grupo del profesor Nicolaides en el Fetal Diagnosis and Therapy, y en el cual se basa su calculadora de predicción en el primer trimestre, dice predicción de los neonatos pequeños para la edad gestacional mediante marcadores biofísicos y bioquímicos entre las 11 y las 13 semanas. Doctor, pero eso que usted me está presentando es igual que la preeclampsia. Exactamente. Es decir, utilizando el mismo esquema de predicción de preeclampsia en el primer trimestre, podemos hacer la predicción de RSU, de la restricción del crecimiento fetal. Y esto incluye involucrar factores de riesgo maternos, presión arterial media, Doppler de arterias uterinas, si es que se pudiera el placental growth factor y el PAP-A, la hormona asociada a la gestación tipo A, y esto obviamente nos va a dar tasas de detecciones que no van a ser tan altas como la preeclampsia, pero que sí definitivamente nos sirve hasta en un 60% para detectar estos RSUs que aparecen antes de las 32 semanas, que por lo general van de la mano con la preeclampsia y de hecho constituyen uno de los parámetros de severidad de la preeclampsia. Entonces, doctor, pero esto es una parte teórica, a mí llévemelo a la parte práctica. Estoy ahorita en mi consultorio, doctor, y viene la paciente y tiene un antecedente de haber tenido un embarazo previo con RSU y me dice, doctor, necesito que usted me haga un pronóstico si yo voy a tener o no, o cuál es el riesgo de que en este embarazo yo tenga RSU. Entonces, para eso, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar a la página web de la Fetal Medicine Foundation, colocar aquí en la sección donde dice Calculators, calculadoras, y hay una que dice predicción de riesgo. Y luego van a ingresar a la parte que dice restricción del crecimiento fetal. Ingresan a la parte de la restricción del crecimiento fetal. Este se basa en el artículo que les he presentado en el Fetal Diagnosis and Therapy. Van a colocar la edad materna, el peso materno, la talla materna, van a colocar la raza de origen. Doctor, ponen caucásica, sí, también hay raza mixta, donde estaríamos nosotros los mestizos. Hay para colocar diabetes, si es que tiene hipertensión crónica, lupus eritematoso, si es que fuma, y el modo de concepción, si es espontáneo, si es IVF, o sea, fertilización in vitro, porque recordemos que la fertilización in vitro tiene mayor riesgo de desarrollar RSU. Y luego colocamos aquí también, en el anterior, cómo ha sido la historia obstétrica previa, es decir, si es nulípara o si ha tenido un bebé con antecedente de bebé pequeño, y allí es donde vamos a colocar el bebé con antecedente pequeño. Colocamos luego la longitud corononalga que estamos allí evaluando, porque recuerden que la paciente está llegando para su ecografía de las 12 semanas y nosotros le estamos ofreciendo la oportunidad de también calcularle el riesgo de que esta paciente en este embarazo desarrolle RSU. Calculamos aquí también el Doppler de las arterias uterinas y nosotros lo único que tenemos que colocar es el valor de las uterinas. Le damos ahí donde dice click here y ellos automáticamente la página te calcula el MOMS, o sea, los múltiples de la mediana, en base a las características maternas. Y luego lo mismo con la presión arterial media. Llenamos la presión arterial media, te llamamos la presión arterial sistólica y diastólica, tanto en los dos brazos con un tensiómetro electrónico, y esto te calcula la presión arterial media. Doctor, no tenemos el PAP-A, no tenemos el placental growth factor, no importa, le ponen calcular riesgo y van a ver que las chances de que esta persona desarrolle, en este caso puse un ejemplo, restricción del crecimiento antes de las 37 semanas era del 0.7%, o sea, 1 en 141. Ustedes utilizan un factor, porque este le puse como que tenía fertilización in vitro, y al ser mayor a 1 en 150 lo pueden considerar en alto riesgo e inician la predicción como si fuera también para preeclampsia, o una monitorización más estricta sabiendo que esta paciente tiene mayor riesgo de desarrollar. ¿Qué pasa si yo colocara, por ejemplo, el PAP-A y el placental growth factor? Coloco 1.1, 1.5, eso me viene la bioquímica, eso ya sale automáticamente, y ese riesgo de 1 en 141 se hace baja a 1 en 285. Esta es la forma práctica de en el primer trimestre predecir preeclampsia. Doctor, ¿y qué ocurre en el segundo trimestre? La paciente llega en el segundo trimestre. ¿Tengo que volver a reevaluar? Por supuesto que se puede volver a reevaluar. Solo que en este caso vamos a utilizar la historia materna nuevamente, vamos a utilizar en la biometría fetal que tengamos a las 21 semanas, 22 semanas, cuando están haciendo la ecografía morfológica. Y recuerden que estadísticamente esta biometría fetal se va a convertir en scores Z, en Z-scores, para poder calcular los parámetros estadísticos y todo este riesgo. Mientras que también vamos a evaluar la arteria uterina, y la arteria uterina sí se calcula en MOMS, de acuerdo a las características maternas.
Y doctor, ¿cómo se hace esto en el segundo trimestre? Ingresan nuevamente calculadores, ingresan nuevamente a predicción de riesgo y ingresan a la parte que dice Small for Gestational Age, que es la parte nueva que acaban de publicar, que se basa en un artículo publicado el año pasado. Y en base a eso llenan ustedes. La paciente tiene 20 semanas, 5 días, le evaluamos el día de hoy, 16 de agosto, mide 1,70 m, pesa 70 kilos, es raza mixta, no fuma durante la gestación, es un embarazo espontáneo, no tiene ninguna enfermedad obstétrica excepto lupus eritematoso sistémico, tiene una paridad no es nulípara, donde en su anterior previo no ha tenido preeclampsia, no ha tenido óbito fetal, fue en el 1 de marzo del 2018. Ellos automáticamente calculan el periodo intergenésico, se pone la gestación en la cual nació, que fue 37 semanas 3 días, y pesó 2.950, se calcula automáticamente el Z-score de esa gestación. Luego colocamos las medidas de esta gestación, 395 gramos, colocamos la uterina y colocamos el periodo que queremos evaluar, la posibilidad de que este bebé nazca pequeño. Entonces yo pongo 32-37, quiero evaluar la posibilidad de RCU tardío y le dan calcular riesgo y automáticamente la calculadora les va a dar un riesgo de que este bebé pueda desarrollar RCU entre tal y tal semana de gestación. Entonces no les estoy presentando solamente la parte teórica, sino también la parte práctica de cómo predecir en el segundo trimestre. En el tercer trimestre, la predicción básicamente, para ver si en las siguientes semanas va a desarrollar o no un problema de restricción de crecimiento, que es fundamentalmente una alteración del potencial de crecimiento. Obviamente la biometría va a intervenir, eso es de hecho, va a intervenir la historia materna también de hecho, pero aquí ya no, lamentablemente, sirve las arterias uterinas. A partir de las 36 semanas la arteria uterina ya no sirve. Entonces lo que nosotros tenemos que utilizar, a pesar que he visto que hay muchos médicos que suelen hablar de que el ratio cerebro-placentario no sirve, que por aquí y por allá, en realidad, obviamente, si tú lo tomas como un factor aislado, nunca va a servir. En cambio, si lo incorporas dentro de una evaluación que incluya la historia materna, la biometría fetal, como un parámetro adicional, por supuesto que sirve. El ratio cerebro-placentario por debajo del percentil 10 evaluado entre las 35 y 37 semanas para predecir en las siguientes semanas, en las siguientes 2 semanas y en cualquier estadio de lo que sigue, la posibilidad de desarrollar intrauterine demise, o sea, muerte óbito fetal, y neonatal demise, considerando, como les vuelvo a repetir, no solo el ratio cerebro-placentario, sino también la edad materna, la historia materna y la biometría fetal evaluada. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el RCU? Fundamentalmente hay que saber evaluar el crecimiento fetal, hay que saber evaluar el Doppler fetal, ustedes tienen las calculadoras también allí en la página de la fundación, y entender que la restricción de crecimiento fetal como concepto es una falla en el potencial genético del crecimiento del bebé. Y que por lo general se encuentra por debajo del percentil 10, pero no excluye a aquellos bebés que se pueden encontrar en el percentil 15, en el percentil 20 o en el percentil 30. Y no implica que aquellos bebés que están en el percentil 5 tengan RCU, porque eso va a depender mucho de los diversos parámetros que les he incorporado. La biometría fetal es un parámetro más, obviamente, el más importante dentro de la evaluación del crecimiento fetal. Y este cuadro sirve para decir lo que básicamente les dije. Muchos de los bebés que nosotros sospechamos que tienen RCU en realidad no lo son. Primero, porque no tienen una edad gestacional correcta. Segundo, porque muchas veces la madre mide 1,52 m, especialmente en nuestro país, y el padre mide 1,65 m. Tercero, porque la mayoría de esos casos, fundamentalmente al no tener una buena edad gestacional que recuerden o no ser confiable, se pierden durante la evaluación y por lo tanto a veces llegan y nuevamente hay que empezar y muchas veces por los tiempos del sistema hacen que colocamos esa bendita palabra de la biometría fetal. Entonces, cuando nosotros hablamos de aquellos RCU verdaderos, es decir, donde hay un potencial de crecimiento, la mayoría de ellos, el 80% de ellos, es de origen placentario. Y solamente un 20% ya sea de origen cromosómico o de origen infeccioso. Entonces, ¿qué curvas tenemos que seleccionar? Las curvas que tenemos que seleccionar para poder evaluar el crecimiento fetal deben ser las fetales y no las neonatales, porque recuerden que aquel bebé que se utilizó, aquel peso de un neonato que se utilizó a las 28 semanas, es un poco sesgado porque ¿por qué nació a las 28 semanas? Nació a las 28 semanas porque obviamente estaba pequeño y tenía que salir, si no se iba a morir, entonces ya te hace un sesgo. Por eso la curva tiene que ser siempre con curvas fetales.
Y en ese sentido, la Fetal Medicine Foundation ha publicado ya su trabajo. Entonces, tienen que recordar que la gran mayoría, afortunadamente, de bebés o de neonatos que son pequeños para la edad gestacional, porque una vez que nacen, ahí ya tienen una balanza, ojo, allí ya tienen una balanza, y allí ya se puede hacer el cálculo, la mayoría nacen a las 37 semanas o más, por lo que es importantísimo hacer un screening universal a las 36 semanas, es decir, en el tercer trimestre de gestación, y por lo tanto, toda paciente gestante debería tener una ecografía especializada con un médico ginecólogo en medicina fetal a las 12 semanas, a las 22 semanas y a las 36 semanas. Se deben utilizar las curvas de Hadlock de 1985. Como dije, tiene que ser a las 36 semanas y si se puede evaluar la curva de crecimiento, hace un pequeño valor añadido. ¿Cuál es el Doppler? Porque he mencionado, ok, doctor, el Doppler es importante y por aquí y por allá. El Doppler que vamos a utilizar para poder hacer el diagnóstico y el manejo del RSU fundamentalmente va a basarse en los siguientes pasos. Primero, el Doppler de las arterias uterinas, que fundamentalmente, como les dije, sirve en el primer y en el segundo trimestre. Primer y segundo trimestre. Y nos habla o nos indica que ha habido o puede estar desarrollándose una disfunción uteroplacentaria por una mala invasión trofoblástica. Y como les vuelvo a repetir, es importante calcular el índice de pulsatilidad, pero no basarnos en el índice de pulsatilidad mayor a 1.6 en el segundo trimestre o mayor a 2.4 en el primer trimestre para decir que hay alto riesgo. No, tienen que incorporarlo en lo que les he mencionado en la calculadora para que se convierta en MOMS y así poder individualizar cada caso al momento de decirle, señora, está con alto riesgo de desarrollar RSU. No, señora, tiene bajo riesgo de desarrollar RSU. El siguiente vaso que tenemos que ver es la arteria umbilical, la que se lleva siempre todos los parámetros. Y en la arteria umbilical hay que tener mucho cuidado con qué clasificación o con qué tabla vamos a hacer, si es la del FMF, la de Arduini, la de Parra, etcétera, etcétera. Así que hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, es importante no solamente evaluar la diástole, sino también evaluar el índice de pulsatilidad. Y otra cosa, entender que esta arteria umbilical tiene que ser medida en el free loop, en la asa libre. Si la miden muy cercana a la vejiga, falsamente el índice de pulsatilidad va a estar aumentado. Si la miden muy cercana a la inserción de la placenta, va a estar falsamente disminuido ese índice de pulsatilidad. Y la historia natural del deterioro hemodinámico es que primero aumente la pulsatilidad, o sea, el índice de pulsatilidad, como ustedes pueden ver aquí. Entonces yo no necesito medir realmente para darme cuenta que esto está puntiagudo y que esta pulsatilidad está aumentada. Mido obviamente para luego demostrarlo. Y lo otro es que luego tanta es la resistencia a nivel placentario que el flujo en diástole, así cuando no hay bombeo, se hace ausente, ya no pasa, no atraviesa la puerta de la placenta. Y por esa razón la arteria umbilical que refleja funcionamiento placentario se hace ausente. Y finalmente, la diástole reversa. Es decir, ya no solamente no entra, sino que rebota y el diástole se hace reverso. Y obviamente eso implica que esa placenta está con múltiples calcificaciones y ya no deja pasar absolutamente. La arteria cerebral media es importante, por supuesto que es importante. Por supuesto que es importante. Porque nos habla de centralización del flujo. Nos dice ese bebé, nos está gritando, nos está clamando, diciendo, ¿saben qué? No me está llegando oxígeno y estoy enviando sangre a mis órganos más importantes, que son las adrenales, el corazón y mi cerebro. Entonces, por esa razón hay una redistribución del flujo cuando hay hipoxia y baja la resistencia en la arteria cerebral media. El problema con la arteria cerebral media es que es una arteria muy engreída, es decir, basta presionarla un poco, basta un movimiento respiratorio de la madre cuando el bebé está en presentación podálica para alterar la medición y falsamente creer que se encuentre con la resistencia disminuida. Por eso es importante saber medir la arteria cerebral media. La pregunta aquí cae por su propio peso. Doctor, ¿debemos medir a todas las pacientes en el tercer trimestre, así están en el percentil 60, la arteria umbilical y la arteria cerebral media? Y la respuesta es sí. No porque estadísticamente me vaya a cambiar en algo el manejo, porque si el líquido está normal, y como digo, es una evaluación multiparamétrica, con un crecimiento normal, una madre sin factores de riesgo, para poder desarrollar la mano, para que cuando llegue el momento de enfrentar a un bebé que realmente tenga RSU, nosotros tengamos la mano diestra, es decir, tengamos la destreza adecuada para poder hacer estas mediciones. Y finalmente, el famoso istmo aórtico. En el caso del istmo aórtico, es un vaso que en realidad ya se ha demostrado hoy por hoy que es un lujo hacerlo, porque en la práctica la cerebral media y el índice cerebroplacentario tienen una mayor practicidad en cuanto a la evaluación y
la medición de este tiene que ser en un corte del signo de la B chica, es decir, a la confluencia de la pulmonar con la arteria aorta en un corte transversal, y esto nos va a dar un índice de pulsatilidad con una incisura protodiastólica que es fácilmente identificable, pero que en la práctica, como les vuelvo a repetir, si es que lo demás está normal, no va a cambiar el manejo que yo haga con la paciente. El manejo no va a cambiar. De que obviamente indique que haya un proceso inicial de centralización, correcto, sí, te la doy, pero no significa que voy a cambiar el manejo con respecto a esa paciente. Por lo tanto, la practicidad de este vaso, dejo allí la información, no es tan importante. En cambio, el ductus venoso sí, porque el ductus venoso en una paciente con 29 semanas que tiene la umbilical alterada, el líquido amniótico disminuido, me va a hablar a mí de mortalidad, y por lo tanto tengo que hacerlo para saber si tengo que sacar al bebé o no, porque si no se me va a morir adentro, sabiendo que la prematuridad es uno de los enemigos que voy a tener en el manejo del RSU de origen temprano. Por lo tanto, para terminar y para ir resumiendo, el daño placentario, es decir, los RSU de origen placentario, alteran primero la impedancia en el flujo sanguíneo placentario, y esto se manifiesta a través de la arteria uterina. La perfusión se identifica a través de la arteria umbilical, baja el crecimiento, obviamente porque la placenta no funciona, y el bebé compensa hemodinámicamente. Al compensar hemodinámicamente hace centralización, primero a través del istmo aórtico, ya luego expresamente a través de la arteria cerebral media, y finalmente ante la falta de oxígeno se descompensa hemodinámicamente, y eso se traduce en una alteración del ductus venoso, que finalmente, porque eso refleja falla diastólica, recuerden, el ducto venoso es una vena, va a terminar en lo que es la falla sistólica evaluable por la cardiotopografía. Por lo tanto, saber monitoreo electrónico fetal es fundamental para poder manejar bebés que tengan alteraciones del crecimiento fetal. Y finalmente, ¿cuál es el manejo? El manejo lo pueden ustedes resumir en este cuadro. ¿Qué significa, doctor? Ya tengo el diagnóstico de RSU y la paciente aparte tiene preeclampsia severa, ese bebé tiene que salir porque la madre se me está muriendo. El ducto venoso está reverso, es viable, afuera el bebé, porque dijimos que tiene una alta mortalidad de las siguientes 48 horas. Hay desaceleraciones repetitivas en el monitoreo electrónico fetal a partir de las 26 semanas, cuando ya está integrado el sistema simpático y parasimpático a nivel del corazón, porque si ustedes lo hacen antes, van a sacar al bebé innecesariamente. Recuerden que el monitoreo electrónico fetal tiene que interpretarse recién a partir de las 26 semanas o 28 semanas, porque recién allí el sistema nervioso cardíaco ya está integrado, ya está empezando a madurar. Si hay una variabilidad mínima en el monitoreo electrónico fetal, a partir de las 29 semanas ese bebé sale. Si la umbilical presenta flujo reverso, aparte de tener RSU, a las 30 semanas, si el flujo es ausente o diastólico, el flujo diastólico es ausente del umbilical a partir de las 32 semanas. Si está aumentado, o sea, hay RSU con aumento del índice de pulsatilidad de la umbilical después de las 34 semanas, obviamente todo esto considerando también la cerebral media, por supuesto. Si se encuentra por debajo del percentil 3, solo por debajo del percentil 3, no doctor, pero no tiene la umbilical alterada, bueno, no la tendrá con la diástole ausente, pero el índice de pulsatilidad está en 1.55 y la cerebral media está en 1.10. A ese bebé hay que sacarlo apenas cumpla 37 semanas. Y si el peso está entre el 3 y el 10, el índice cerebroplacentario se encuentra por debajo del percentil 5, la cerebral media está alterada también por encima de las 37. Con este cuadro, ustedes pueden tener una idea y el manejo continuo de los pacientes de cómo llevar a cabo una RSU. Doctor, llévelo esto a la práctica. Si lo llevamos a la práctica, entran a la misma página, pero ya no entran a Prediction of Risk, entran a la parte que dice Assessment and Management y entran a la parte que dice Manejo del bebé pequeño. Y ustedes hacen lo siguiente. Colocan la edad gestacional. Doctor, tengo una paciente de 34 semanas, 3 días, donde el bebé está en el percentil 6 porque pesa 2.100 gramos. La paciente no tiene preeclampsia, la umbilical está todavía con la diástole positiva, pero el índice de pulsatilidad está en 1.14, lo cual lo pone en el percentil 91. La cerebral media está en 1.56, o sea, está en el percentil 13, y el ratio cerebro-placentario yo lo pongo, lo calcula, mejor dicho, todo lo que está en gris, automáticamente lo hace la calculadora, lo pone en el percentil 4. Me preguntan, ¿el ducto venoso está ausente? Positivo, doctor. ¿Y el índice pulsatilidad en 0.56? Percentil 81. ¿Cómo está el líquido amniótico? 4 centímetros. Perfecto. Entonces aquí ustedes tienen la tabla y ven dónde está este bebé pesando. Y la consulta me llega a mí porque me preguntan, doctor Gil, ¿qué hago con esta paciente? Entonces, una vez que yo he llenado esos datos, pongo, ¿cómo está el monitoreo electrónico fetal? ¿Hay desaceleración repetitiva? No, doctor.
¿Cómo está la variación? Está en 5 milisegundos, perfecto, o sea, no está aplanado. Incorporamos, porque hay algunas sociedades que incorporan el perfil biofísico fetal. Doctor, no me acuerdo cómo calcularlo. Perfecto, pon calcular y la calculadora te va a decir, ok, ¿tiene el tono fetal presente? ¿Cómo están sus manitos moviendo? Si abre y cierra, perfecto. ¿Hay movimientos de los bebés? Sí, hay movimientos corporales del bebé. ¿Hay movimientos respiratorios? ¿Ustedes ven el diafragma cómo sube y baja? Sí hay. Ya dije que el pozo vertical mayor está en 4 centímetros. ¿Está la frecuencia cardíaca reactiva? Sí, está reactiva. Perfecto, perfil biofísico fetal 10. Listo. Automáticamente la calculadora te dice cuáles son los hallazgos. Los hallazgos son arteria umbilical con pulsatilidad incrementada, ratio placentario bajo y un perfil biofísico, pero con un perfil biofísico normal. ¿Cuál es el manejo sugerido? Primero, le voy a hacer un monitoreo 2 veces por semana y segundo, la vuelvo a ver ecográficamente en 2 semanas. Si ustedes empiezan a hacer esto diariamente con todos sus pacientes, va a llegar un momento en que no necesiten la calculadora porque ustedes ya van a estar totalmente acostumbrados a manejar a estos pacientes y ya van a tener el manejo en la cabeza. Pero si ustedes se han dado cuenta, tanto en la parte anterior como en esta, miren todos los parámetros que se utilizan para poder manejar el RCIO. Como conclusión, mi diagnóstico final es el siguiente. El Doppler es una herramienta fundamental, a pesar de lo que digan muchos doctores en Estados Unidos que dicen que el Doppler no sirve. El Doppler es importantísimo y es la piedra angular en el manejo del RCIO. Se necesitan tablas que calculen la biometría fetal fetales. 36 semanas es mejor que 32 semanas para el ultrasonido de rutina. No hay un valor muy aditivo de la velocidad de crecimiento cuando se hace entre 20 y 36, sí, cuando hay entre 28, 32 y 36. Y la importancia de la combinación del ratio cerebroplacentario y el estudio de Doppler de las arterias uterinas en el primer y segundo trimestre y el ratio cerebroplacentario en el tercer trimestre para poder manejar el RCIO. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Gil, por su excelente ponencia. Es un tema sumamente importante del cual seguramente van a haber muchas preguntas que le voy a pedir a los participantes que puedan escribir, enviar sus preguntas para poderlas anunciar al final de la charla. Que vamos a presentar el tema a cargo del doctor Walter Castillo. Saludos con todos, ya nos hemos saludado. Doy presentación. Vamos a hablar aspectos de calidad biométrica en cuanto a esto que es crítico para la estimación del peso fetal lo más certeramente posible, y pues la identificación cuando el móvil es la identificación del feto pequeño. Sin embargo, ya muy bien lo ha precisado el doctor Gil, la evaluación del riesgo de desenlace adverso no debe centrarse únicamente en el bebé pequeño. Ya insistíamos desde hace muchos años que aquellos que estaban sobre el percentil 10 también ameritaban una identificación de un riesgo de desenlace adverso. Pero centrándonos en la estimación del peso fetal pequeño, hay unos puntos que deben mejorarse en cuanto a lo que es la calidad de biometría. En cuanto a biometría de cabeza, debemos conocer y recordar lo que antiquísimamente viene ya difundiéndose desde los años 2006 aproximadamente, en el cual actualmente se ha mencionado que los diámetros, los planos transventriculares y transtalámicos tendrían semejante idoneidad para establecer la biometría de la cabeza, sin diferencias estadísticas significativas, siempre y cuando se cumplan los estándares en calidad de imagen y reparos anatómicos. Así, el corte transverso a nivel de estas estructuras es parte indispensable que debe ocupar la imagen con más del 50% de la pantalla. Muchas veces usamos 75% de la pantalla, es decir, ocupar casi toda la pantalla. Un plano simétrico de ambos hemisferios con una línea media equidistante de los parietales superior e inferior, cual lista de chequeo, el cabo visible, los tálamos visibles, que no se visualicen ni órbitas ni cerebelo, y los calipers adecuadamente
ya sea según las tablas que se usan, como actualmente siguen usándose externo-interno para el DEP o externo-externo para la circunferencia cefálica. Tengan en cuenta que si la cabeza se ve muy pequeña, la colocación del caliper no va a ser precisa. Cuando hacemos auditoría de imágenes, vemos que el caliper que bordea la circunferencia cefálica dista significativamente del verdadero borde óseo. Entonces esto tiene que ir coadyuvado por un buen tamaño de imagen. Línea media horizontal con un ángulo de insulación de 90 grados a la hoz, es decir, la línea media de voz del cerebro, no vertical, no oblicua, sino lo más horizontal posible. Y eco de la línea media interrumpido solamente a nivel frontal por el cabo. Entonces, obtener una imagen que no sea esférica, que sea visualizando las estructuras anatómicas que debemos reconocerlas conforme hagamos entrenamiento de estas evaluaciones, y que implique una medición lo más certera posible, ahora que vienen con los equipos automatizados que establecen una buena medición, sin embargo no son perfectos también. En cuanto a la biometría del abdomen, aparte de reconocer los reparos anatómicos como estamos viendo en este momento, también tiene calidad de biometría, la magnificación semejante criterio, el plano simétrico, que no haya una bipartición entre la mitad superior o derecha o izquierda diferentes, o un aplastamiento en alguna parte del abdomen, el estómago visible, el seno porta que sea visible, pero no verse la vena umbilical larga, porque traduciría un corte oblicuo. Que no se visualicen ni riñones ni pulmones, y los calipers en el borde externo de la piel. Otros reparos que se pueden usar: las costillas, la columna suprarrenal, la aorta, como estamos viendo acá. Y la cuarta medida, longitud del fémur, que también tiene los criterios idénticos en magnitud, más del 50% de la pantalla, los extremos de diáfisis claramente visibles con baja ganancia, ángulo con la horizontal menor de 45 grados, lo más horizontal posible, perpendicular al haz de sonido, idealmente la concavidad superior, los calipers en el borde externo y medio de las diáfisis, sin incluir las epífisis en la medición. En algunas partes, por ejemplo, se incluyen aún las epífisis o los trocánteres. Esa forma de medición ha sido antiquísima y lamentablemente está incorporada en las tablas. Por eso que cuando comparamos la biometría de enfermo de nuestra población con las tablas de Hadlock, sale significativa diferencia, porque la técnica de biometría de Hadlock es incluir las epífisis, ¿ya? Y por otro lado hay una variabilidad étnica en el tamaño de la longitud femoral. Ahora, ¿se estima igual el peso fetal? Ya lo había resaltado el Dr. Hill. Hay una necesidad de optimizar la estimación del peso fetal. Últimamente se ha mencionado que la fórmula que usa las tres variables sería la que deberíamos usar en este momento. Vamos a ver algunos hallazgos que nos encontramos con el estudio en el cual fomentan que esa podría ser una opción. Vemos que el análisis de varias fórmulas encontraron que evaluar todos los pesos con diferentes fórmulas obtuvo unas estadísticas en base al error absoluto medio con un criterio menor del 10%, como un criterio de idoneidad, pero hubo diferencias entre los bebés pequeños con los bebés grandes. Así como vemos acá, diferentes fórmulas tienen mayor exactitud, mayor precisión en la estimación del ponderado fetal en determinados grupos ponderales. Sin embargo, hay otra cosa que analizar, que en el primer grupo, en el de todos los pesos, la que tiene esta de acá, OT, con tres variables, rindió mal en la población de los bebés pequeños, por ende no sería universalmente usado en todo tipo de peso. En el segundo grupo, de los menos de 2.500, se encontró que las dos primeras rindieron mal en la población total y especialmente en los bebés grandes. Por eso, una fórmula puede ser idónea para un grupo total o para un segmento, pero no adecuada para otro grupo. En el grupo de grandes se encontró que las que tenían la mayor exactitud rindieron mal en la población total y especialmente en los bebés pequeños. Así,
no podemos asumir rígidamente que una fórmula que se ha encontrado que puede tener exactitud, como la Hadlock de 4 variables o de 3 variables, incluyendo el DBP o sin incluir el DBP, podría tener una semejante exactitud en todos los grupos ponderales. Que hay diferencia significativa entre las fórmulas de Hadlock con las diversas otras, eso sí, se sigue insistiendo. Por eso que hasta el momento la fórmula de Hadlock no ha sido eliminada, no ha sido propuesta que ya no la usemos. Muy bien se precisa que podemos seguir usando la de Hadlock con 4 variables o la de 3 variables. Sin embargo, en diversas casuísticas, publicaciones, se enfatiza una situación que, por ejemplo, cuando queremos buscar el plano transtalámico original, terminamos incluyendo segmento del cerebelo, haciendo ese diámetro occipito frontal más estrecho y por ende la circunferencia cefálica y el DBP más débiles en su exactitud. Por otro lado, perfeccionar los criterios de calidad de imagen y medición serían de mayor importancia que cambiar la fórmula de Hadlock 4 a Hadlock 3. Nosotros venimos realizando esta evaluación en nuestra casuística. Tenemos la facilidad de, al hacer una biometría, podemos seleccionar la fórmula de Hadlock con 3 variables y Hadlock con 4 variables. Cuando se siguen estrictamente los criterios de calidad biométrica, hay una variación tan insignificante que no amerita cambiar o dejar una fórmula de 4 variables a usar 3 variables. Cuando vemos que se usan 3 variables en unos ámbitos, hemos visto que la calidad biométrica ha repercutido más que la fórmula a usar de 3 variables. Entonces, reiteramos que para la identificación del feto pequeño, y especialmente a los fetos grandes, macrosómicos, más de 4.500 que pueden ser de impacto, la calidad biométrica, el reparar esos imágenes que hemos visto y esos criterios cual lista de chequeo, pueden impactar más favorablemente en derivar un manejo como un parto vaginal o una cesárea desde un inicio ecográfico a la admisión. Gracias. Muchas gracias, doctor Walter Castillo, por su excelente ponencia. Vamos a continuar con el desarrollo de algunas preguntas que tienen los asistentes a nuestra charla del día de hoy. A ver, vamos a ir viendo algunas de las preguntas que están aquí en el panel. Una pregunta. Sí, doctor, adelante. Sí. Excelente, doctor Enrique Gil. Después de muchos años, tanto la Fetal Medicine Foundation como sus están difundiendo algo que se venía insistiendo desde hace muchos años: la evaluación de múltiples parámetros en la consideración del déficit de crecimiento, no restringido operacionalmente a los bebés menores del percentil 10, fundamentado en investigaciones en que encuentran desenlaces adversos en percentiles muy por encima del percentil 10, en poblaciones que obviamente tienen una expresión fenotípica de los padres diferente y que avalan, aunado a la morbilidad y entorno fetal, pues una racionalidad de decir esto no puede ser un crecimiento normal, puede estar en el percentil 15, pero su entorno desfavorable, su morbilidad la delatan. Eso incluso nos llama a considerar, rescatar que la evaluación del bienestar no debería restringirse más solo y exclusivamente para el feto pequeño. ¿Qué nos dice, doctor Gil? Totalmente de acuerdo. De hecho, yo me acuerdo una de las conversaciones que teníamos allá por el 2013 con usted. Me acuerdo, antes de irme a Londres, usted me dijo, nunca me voy a olvidar, a ver si le preguntas a Nicolás qué opinas de la evaluación multiparamétrica. Y me acuerdo que en uno de los años ya más avanzados
en el 2015, 2016, yo conversé, o sea, en una de las conversaciones le explicaba todo eso y eso él lo entendía y lo aplicaba en el día a día. Pero la pregunta es que cuando uno quiere operacionalizar para que en masa se pueda concretar, tiene que tener, como se dice, la evidencia. Y él, lo que hay que rescatar de él y reconocerle, es que ha publicado con todos los parámetros papers tanto en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, a tal punto que uno ya no sabía de qué estaba, en qué trimestre hablaba, porque hablaba de parámetros biofísicos y bioquímicos en la predicción de RSU en el segundo trimestre, y luego publicaba parámetros biofísicos y bioquímicos en la predicción de preeclampsia en el segundo trimestre, y así publicó de todo lo que uno se puede imaginar. Finalmente, muchas de las diapositivas que yo les he presentado han sido de presentaciones de él que él me ha permitido utilizar, que me ha pasado, y fundamentalmente le da la importancia definitivamente no solamente al crecimiento como tal, sino también a la evaluación Doppler, que en sus inicios él tampoco no le daba mucha importancia, pero después ya poco a poco obviamente se ha dado cuenta de lo gravitante que es utilizar no solamente el Doppler, sino también la relación dentro de los parámetros del Doppler, como es el ratio cerebro-placentario, por ejemplo. Entonces, él antes creía que solamente era crecimiento y líquido amniótico y aspecto de la placenta. Pero después se incorpora los factores maternos, el tipo de concepción, los parámetros biofísicos maternos como la presión arterial media, porque son dos caras de una misma moneda, la placenta y el RSU, la preeclampsia y el RSU, al fin y al cabo, responden mucho a la interacción entre la placenta y el sistema cardiovascular materno. Por lo tanto, eso es por un lado. Pero por el otro lado también hay que ver qué parámetros nosotros utilizamos para decir este percentil se encuentra alterado. Porque hay que ser conscientes y eso lo he visto en muchos hospitales y en muchos centros, donde utilizan ecógrafos que no te ponen el percentil, sino te ponen simplemente la edad gestacional. Entonces el pobre médico como que lo atan de manos y no sabe en ese momento qué hacer. Entonces la solución práctica que por ejemplo les he dado es ingresar estas calculadoras que ya están con evidencia aprobada, como el de la Fetal Medicine Foundation, y ustedes colocan el peso y automáticamente ya les va a salir no solamente el cálculo de percentil, sino la bibliografía que se utiliza para poder predecir. Igual el Doppler, igual todo lo demás. Ideal sería que esté ya dentro del mismo ecógrafo para ahorrar tiempos. Ideal sería que quien realiza la ecografía tenga un asistente al costado que le esté digitando los valores para también ahorrar tiempo y de esa forma luego el informe salga mucho más rápido para poder hacer la consejería a la paciente. Es correcto. Pero el concepto fundamental es que al ser esto operador dependiente, y me refiero al peso, tienes que meter otros parámetros. Tienes que meter otros parámetros porque como usted muy bien dice, puedes tener percentil 15 y realmente el bebé estar mal. Y no porque lo querramos decir que está mal, sino porque lo que queremos evitar es que se nos muera adentro. Que eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, si el bebé te está cantando de que no está creciendo bien, a pesar de que está en un percentil 15, porque el líquido amniótico está disminuido, porque la placenta tiene calcificaciones, porque la madre tiene 41 años, porque el padre tiene 52 años de edad, porque el tipo de concepción ha sido inseminación asistida, etcétera, etcétera, uno hace una cuestión lógica. Y es allí donde viene esa división entre el médico ginecólogo especialista en medicina fetal y el sonógrafo, porque el sonógrafo solamente se dedica a medir y ya está, no hace juicio clínico, no hace una integridad clínica. El especialista en medicina fetal sí lo hace. Por esa razón es importante también quién realiza esa ecografía. Sí, correcto. Es un tema en donde hay que discutir bastante acerca de la calidad de la biometría fetal y también la evaluación del estudio Doppler. Además, creo que la evaluación multiparamétrica, si bien es cierto, está ya bien fundamentada a través de los estudios que ha mencionado. Es importante realizarlo en el día a día, no solamente en aquellos bebés que están con una restricción de crecimiento, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunas preguntas formuladas por nuestros asistentes en cuanto al Doppler del índice cerebro-placentario en un feto con peso adecuado para la edad gestacional. ¿Cuál es el significado clínico que tiene en el tercer trimestre? Nos pregunta el doctor Eduardo Chavarría. ¿Dónde está la pregunta?
Es la tercera. ¿Tiene significado clínico el Doppler de índice cerebroplacentario en feto con peso adecuado para la edad gestacional en el tercer trimestre? El doctor Janis Julio Eduardo Chavarría. A ver, otra vez me perdí. Ahora sí, repíteme la pregunta. La pregunta es, ¿tiene significado clínico el Doppler del índice cerebroplacentario en feto con peso adecuado para la edad gestacional en el tercer trimestre? Claro, ahora sí entendí. O sea, es una pregunta amplia, porque en realidad sí importa calcular qué significa peso adecuado. Porque peso adecuado puede ser percentil 11, como podría ser percentil 88. Yo asumo que él se refiere a un percentil 50, 60, porque es lo que a nosotros automáticamente se nos viene a la cabeza. Porque recuerdan, ¿a qué llamamos peso adecuado para la edad gestacional? Aquello que está entre percentil 10 y 90. Entonces, pero en la práctica decimos percentil 50. Entonces, ahí viene lo otro. Si nosotros partimos del punto que las medidas ecográficas son operadores dependientes y vemos que el líquido amniótico está normal, que el bebé o que los factores de riesgo materno no hay porque la paciente es joven, no tiene factores patológicos, no tiene antecedentes, está creciendo bien, está en el percentil 60 o 70 y el Doppler del umbilical está normal y la cerebral media, porque el bebé está en podálico y te ha salido en 1.05 y el umbilical está en 0.95 y para la edad gestacional te sale alterado el ratio cerebroplacentario, yo lo que hago es medir de nuevo, espero 5 minutos, voy midiendo otras cosas, voy evaluando otros factores y reevalúo a la paciente antes de poder tomar una decisión. Porque lo otro que hay que también entender es que no solamente se trata de determinar o buscar un hallazgo, hay que darle una explicación a los hallazgos. No se trata de decir, ok, no, sí, el ratio cerebroplacentario está afectado. Ya, ¿y? O sea, ¿por qué ha pasado eso? Uno mismo tiene que también buscar la solución a eso. Entonces, si un ratio cerebroplacentario se altera en el tercer trimestre, fundamentalmente porque está haciendo centralización de flujo. ¿Por qué está haciendo centralización de flujo? Porque hay disfunción placentaria, pero hay disfunción placentaria en esa paciente. Entonces, hay que tener mucho criterio para manejarlo, ¿no? Y esto aplica para muchas otras preguntas y muchos otros factores. Por ejemplo, leí ahí entre las preguntas, doctor, pero siendo nuestra población peruana distinta a la europea, ¿está bien que utilicemos las calculadoras de la FMF que tienen una población distinta? O sea, no estamos hablando de adultos donde la diferencia entre 1,80 m y 1,60 m es marcada. Estamos hablando de fetos, ¿no? Que tampoco no son aliens, o sea, los de allá son prácticamente iguales. Es decir, todo feto a las 20 semanas, quizás allá en Europa pesarán 360 gramos y aquí en promedio 340 gramos. Ok, 20 gramos de diferencia. Al fin y al cabo, la evaluación multiparamétrica lo que hace es quitar esos sesgos. ¿Por qué? Porque ya no solamente me voy a basar en ese pequeño parámetro de decir, ok, hay una diferencia de peso entre la curva de allá y la curva de acá, porque los europeos son más grandes que nosotros los peruanos o que los filipinos, etcétera, para poner el extremo de los más chiquitos, sino que también evalúas otras cosas. Entonces, en esa evaluación, uno también puede cambiar el manejo, ¿no? Porque estás incluyendo otros factores. Entonces, en el manejo del crecimiento fetal, es importante que para el tamizaje en periferia, sí se sea un poco, como se dice, dogmático, saber cómo medir, saber cómo identificar, para que puedan referir al especialista en medicina fetal. Pero en la unidad de medicina fetal, allí ya se tiene que hacer un manejo con unidad clínica, antes de determinar o ponerle la categoría a un paciente, a un bebé, de que está con una alteración de crecimiento fetal y hay que sacarlo. Así como tampoco no subestimar, no, está todo bien, y cuando en realidad sí el bebé se encuentra con una alteración de crecimiento alterado. Ricardo, permítame comentar algo. Caso de la vida real. A las 34 semanas, uno de múltiples casos, se encuentra una cerebral media dilatada y el ratio sale disminuido menor del percentil 5 a expensas de la dilatación de cerebral media, porque la umbilical está dentro del rango normal. Se concluye como crecimiento dentro del rango normal, 35 percentil, con redistribución de flujos y se envía a culminar el embarazo. Llega a la evaluación segunda, se le realiza una nueva ecografía, cerebral 1.7, umbilical 0.8, por si acaso se le pide un NST 10 de 10, la paciente sin morbilidades, se le envía a su casa tranquila y a la semana viene a su control sin ningún problema. Entonces, hay unos criterios ya establecidos que debemos insistir en la evaluación de Doppler y en la interpretación del Doppler, como dice muy bien el doctor Gil.
porque podemos generar, y se está generando, prematuridad iatrogena cuando no enviamos a una segunda evaluación o cuando la infraestructura del hospital no cuenta con una facilidad de una segunda evaluación. Simplemente se toma como verdadero y absoluto la evaluación previa, que puede haber estado en relación a cambios conductuales o de transitoriedad, que al final genera esos manejos. Ese es el número uno. Ahora, la pregunta era alteración del ratio cerebro-placentario, pero ¿en base a qué? El caso que les presenté era en base a una cerebral media dilatada, pero la umbilical normal. Ahora, hablemos de una gestación de 40 percentil con una umbilical de 1.6, que es significativamente alterado en cualquier tabla de referencia, y con una umbilical incluso en el percentil 10. Entonces el ratio cerebro-placentario ahí va a salir alterado a expensas de la arteria umbilical. Sin embargo, ahí debemos nosotros asegurar que ese valor sea constante, creíble, objetivable, demostrable, persistente, sin factores intervinientes que hayan confundido ese valor. Y a partir de ahí decir, momentito, ¿cuál es la causa de esto? Porque al momento el único vaso que tiene asociación demostrada a desenlace adverso, según las investigaciones, es la anormalidad de arteria umbilical. El resto son investigaciones que se están haciendo cada vez más. Obviamente el ducto venoso también, pero comparado a los vasos que se suelen evaluar comúnmente, como el ratio cerebro-planetario o arteria cerebral media. Entonces, en varios casos que se han visto, el bebé ha nacido con un percentil significativamente diferente a la estimación fetal. Es decir, era un RCU que no fue detectado oportunamente por una mala estimación ecográfica y pues salió oportunamente manejado por una alteración significativa de la arteria umbilical en un contexto que también afectaba el ratio cerebro-placentario asociado a un trastorno placentario. Entonces, esos hallazgos también se dan. Aparte de que puede haber otras circunstancias como desaceleraciones que generan, o bradicardias que generan cambios en el valor Doppler. Es decir, no solamente la resistencia placentaria aumentada es lo que explica la alteración de la arteria umbilical. Hay otros factores y eso debemos evaluar. Para mencionar también lo que nos comenta el doctor Gil sobre la estimación del percentil. Cuando el evaluador tiene un contexto global, multiparamétrica, en el cual dice la estimación del peso es algo secundario para mí, lo principal es el entorno, el factor materno placentario, quizá no afecte mucho tener una variación de una tabla u otra. Les digo el caso de la vida real que nos pasa en nuestro servicio. De hospitalización nos llaman y nos dicen, doctor, para ver este bebé porque le han encontrado RCU en la emergencia, sale percentil 2. Lo evaluamos y reportamos peso en el percentil 14, por ejemplo. Y nos devuelven la ecografía y nos dicen, total, 2 o 14. Si tiene el mismo peso, ¿cómo es eso? ¿Qué está pasando? Y al ver, hemos encontrado que se está usando la calculadora del percentil de Fetal Medicine Foundation y lo que nosotros tenemos uniformizado en el servicio y para la institución es la tabla de Haldor. Y más que todo para cuestiones de estandarización. Sin embargo, cuando hacemos la evaluación del bienestar, le decimos a la señora, percentil 8 o 12 o 13, no es de tanto impacto. Lo que estamos encontrando en este momento, que el bienestar hemodinámico está normal, líquido normal, placenta normal, no tiene ningún factor. Aún le falta semanas para llegar a término, por ende, vamos a hacer una vigilancia que no sea muy agresiva. ¿Ya? Entonces, porque siempre hay una variabilidad, decimos, entre fórmula y la variabilidad interobservador e intraobservador. Pero el hecho es que sí genera esas pequeñas diferencias en tener un percentil estimado por una curva que está en el calculador de Fetal Medicine y con la de Haldor. Entonces, una minucia que no debería estar generando mayor problema, pero al final explica eso. Mientras conozcamos, era por eso, esa variación, muy bien, ¿ya? Pero evaluémoslo más globalmente. Sigue eso.
Ricardo, estás con el audio muteado. Perdón. Ahora sí. No, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, clarísimo. Sí, entonces decía que para entonces ir teniendo en claro los criterios diagnósticos para la restricción de crecimiento, necesitamos, obviamente, dentro de un marco en el cual se ha hecho una correcta biometría fetal, tener bien claros los criterios en cuanto al peso menor al percentil 10, una circunferencia abdominal menor al percentil 10, pero no para no estar totalmente parametrizados, en que debe ser muy fijas esas cifras, sino que también estar atentos a esos bebés que están cercanos al percentil 10, que más adelante en un siguiente control pueden ya ingresar a estar menor al percentil 10, entonces hay que hacerle un seguimiento adecuado. Y en ese sentido, una doctora nos pregunta, cuando una evaluación en la cual el peso va en el percentil 10 o menor y un flujo Doppler normal, se recomienda un seguimiento para el diagnóstico? Si es así, ¿en cuánto tiempo sería el seguimiento? ¿A qué edad gestacional es esa pregunta? No nos ha colocado la edad gestacional, ¿no? Es una pregunta... Porque no es lo mismo tener el percentil 6 a las 28 semanas que a las 36 semanas o a las 20 semanas, ¿no? Entonces, como le vuelvo a repetir, no es el manejo del crecimiento fetal depende mucho también de la parte práctica, es decir, cómo evalúan a la paciente. Si la paciente viene por primera vez a las 20, 22 semanas y ustedes detectan que se encuentra, como ella dice, ¿no?, bajo el percentil 6 o 20. En realidad, allí lo que uno más tiene que pensar, y va con una pregunta que leí dentro de todas las preguntas, doctora, ¿a partir de cuándo se puede diagnosticar RSU? Pues por lo general, todos los bebés, conociendo embriológicamente cómo se da el crecimiento fetal, porque parte de esto también radica en la embriología, en conocer la embriología, es entender la primera oleada de invasión trofoblástica, la segunda oleada de invasión trofoblástica, cómo genéticamente el bebé crece por sí solo prácticamente durante la primera mitad del embarazo, hasta las 20 semanas. Tendríamos que tener realmente un cuadro muy severo de insuficiencia placentaria, como en el caso de una triploidía digínica, como en el caso de una trisomía 18, o problemas cromosómicos que hagan que el bebé realmente esté ya patológicamente pequeño a las 20 semanas y no solamente de un origen placentario. Porque si habiendo descartado que hay un trasfondo cromosómico o genético, un problema infeccioso, a las 20-22 semanas y encontramos un percentil 3 y 2 y no hay error de última regla, tendría que haber otros problemas en la gestación, como un líquido amniótico ligeramente disminuido o un aspecto de la placenta que a veces tampoco, no le mencionaba en la presentación, y muchas veces se suele presentar con mayor frecuencia en los embarazos por fertilización in vitro, que en inglés le llaman el jelly-like placenta. Son unas placentas que tienen un aspecto normal ecogénico, pero que en ciertos puntos o ciertos focos tienen el aspecto ecogénico pero como arenoso, como si fueran arenas movedizas. Entonces lo que uno hace es sacudir el vientre de la madre con el transductor y esa arena movediza que parece el aspecto de la placenta se torna negra totalmente. Entonces son focos no funcionantes de la placenta y en esos casos tenemos un cuadro de insuficiencia placentaria severa que se presenta desde temprano y eso hay que monitorizarlo constantemente porque a esa edad gestacional no hay viabilidad como para poder sacar al bebé. Entonces definitivamente empieza luego la carga del diagnóstico y del monitoreo constante. Otra clase debería hacerse en lo que es el diagnóstico de la edad gestacional, definitivamente. Por ahí leí otra pregunta, doctor, ¿deberíamos determinar la edad gestacional entre 8 y 13 semanas? Sí, es cierto, es importante determinarlo tempranamente, pero recordemos que por embriología, en la semana 8 a la semana 10, el embrión adopta una posición triangular piramidal del cuerpo que hace que esté en una flexión en demasía y puede subestimar la edad gestacional. Por lo tanto, de forma continua, de forma práctica, todas las pacientes tienen que tener la idea de que tienen que llegar a su ecografía a las 12 semanas, porque no todas vienen a una ecografía de 8 o 9 semanas, y lo peor aún es que no todas a las 6 7 semanas van a hacerse una ecografía con un médico, ginecólogo, especialista en medicina, pero no un ginecólogo en realidad, sino van a cualquier lado para tener una primera ecografía y ver que todo esté yendo bien, y luego ya aparecen a las 12 semanas. Entonces,
entender la importancia de la medición de la longitud corononalga en el primer trimestre es fundamental, doctor. ¿Y se pueden presentar errores? Sí, por esa razón yo también siempre le digo a mis fellows en la determinación de la edad gestacional, cuando midan la longitud corononalga, también evalúen la circunferencia abdominal del bebé en el primer trimestre, que tiene que guardar correlación con la edad gestacional dada por la longitud corononalga. Entonces, definitivamente, la embriología juega un papel importante en el manejo del crecimiento fetal para poder entender cómo se va desarrollando esta patología. Perfecto. Con respecto a la pregunta que ha hecho el doctor Álvarez, hace mención, ¿cuáles son las recomendaciones al tener fetos con un diámetro biparietal, una circunferencia cefálica, una longitud de fémur menores al percentil 5, pero con un perímetro abdominal mayor al percentil 50? Se entiende que en la biometría se entiende un peso global menor al percentil 10, pero que tiene un perímetro abdominal, por así decirlo, normal, que hace que las otras medidas reduzcan el percentil. Muy buena pregunta, y allí viene lo que hemos estado hablando y creo que es el mensaje de esta sesión. ¿Cuál es la edad materna? ¿Cuál es la edad gestacional? ¿Cuáles son los antecedentes de la madre? ¿Cómo está la presión arterial de la madre? ¿Cómo fue la ecografía genética de la paciente? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Cómo fue su parto anterior? Y de acuerdo a eso evaluamos luego al bebé. ¿Cómo está la placenta? ¿Cómo está el líquido amniótico? ¿Cómo está el estudio Doppler? Y después de haber respondido todo eso y basándome solamente en los parámetros que me está dando, yo diría que es muy poco probable que eso sea de origen placentario, porque la barriga se encuentra normal. Entonces allí habría que buscar más un origen cromosómico genético dependiendo de la edad madre. Por eso que él es uno de los fellows actualmente que tengo. Entonces saben ellos muy bien que una de las recomendaciones siempre es arrancar diciendo la edad materna, porque la edad materna influye mucho en lo que es el manejo que uno va a tener. Y ese es el mensaje, como le digo en la sesión: involucrar distintos puntos, distintos parámetros de la evaluación materno-fetal para poder manejar esta condición. O sea, el resumen es sacarnos del chip que RSU o crecimiento fetal es ponderado fetal y umbilical, nada más. No, falso. Crecimiento fetal es madre, feto, placenta, líquido amniótico. Entonces, combinando todos esos factores, uno puede hacer un manejo adecuado. Que obviamente hay algunos factores que tengan mayor importancia, sí, obviamente, porque el hecho de que el bebé, el ponderado fetal sea más importante que el antecedente de que si eres un embarazo o fertilización in vitro, sí, es más importante, obviamente, pero influye también en el manejo. Una pregunta para el doctor Castillo. ¿Es aceptable valorar la flujometría Doppler cuando la paciente se encuentra con dinámica uterina o en el propio trabajo de parto? Mira, permítame compartir esto de acá. Esta paciente, la están viendo, viene con el rótulo de redistribución de flujos por vasodilatación de cerebral media, tal cual están viendo ustedes en este momento. Miren la técnica de medición, de limitación del caliper. Estos no son casos aislados en cuanto a la medición y a la precisión del caliper. Sobre eso, miren que no hay estimación de la frecuencia cardíaca como para nosotros tener una idea de si ha sido influido por algún factor de confusión. Por ahí un colega lanza la pregunta diciendo de que ha obtenido valores diferentes de cerebral media, ¿ya? Y entonces, lamentablemente para nuestra actualidad y realidad, cuando demos información sobre qué manejo podemos realizar ante la presentación de un caso, tenemos que ver la imagen. Y un segmento de evaluaciones ecográficas no tienen la imagen para que nos ayude a auditar en la certeza o veracidad de la información que está reportada. Y cuando lo viene, pues encontramos evaluaciones como las que está mencionando, ¿ya? Sobre eso, reitérame la pregunta, por favor, Subajara, que ya se me pasó. Sí, ¿es aceptable valorar la flujometría Doppler cuando la paciente se encuentra con dinámica uterina o el propio trabajo de parto? Ya, depende mucho de qué comprendamos, de lo que comprendemos que afecta las condiciones
contracciones del trabajo de parto. Es decir, qué efecto genera en la arteria umbilical, sobre la arteria uterina, sobre el ducto venoso, cerebral media, y qué entendemos como anormalidad Doppler. Si nosotros en el pleno de los asistentes entendemos que anormalidad Doppler es, por ejemplo, un vaso cerebral media menor del percentil 5 en una única medición que dura segundos, estamos mal, porque esa no es la definición operacional mundialmente y antiquísimamente establecida, sino aquel valor constante, uniforme, repetible, de ondas regulares, sin presencia de factores intervinientes o de confusión, como desaceleraciones, aceleraciones, taquicardia, bradicardia, movimientos respiratorios, movimientos corporales, idoneidad en el trazo o delimitación del caliper. Cuando tengamos eso en constancia, podemos decir que el trabajo de parto ha generado un cambio de anormalidad, porque en realidad las contracciones solamente generan en las pacientes totalmente normales cambios transitorios. Si hay una desaceleración asociada a un estrés del trabajo de parto, generará una disminución de la diástole y dará en ese momento de la medición una bradicardia asociada a una resistencia aumentada falsamente de la arteria umbilical, porque la arteria umbilical conocemos que es producto de la resistencia placentaria aumentada, pero como un estado constante, crónico, repetible en el tiempo. Más bien, esa alteración que ha habido es producto de esa desaceleración. ¿Cuántas veces han operado ustedes un DPP que llega por bradicardia, le hacen la medición Doppler y dice, miren, diástole ausente? Mientras le ponen la vía, doctor, ya pasó la contracción. Doctor, IP 1.0 de umbilical. ¿Qué pasó? Pues en la primera medición la frecuencia cardíaca se fue hasta abajo y lo escuchamos, pero no lo advertimos. Y en el episodio entre la relajación uterina, la frecuencia cardíaca está dentro del rango normal y sale un IP totalmente normal. Y eso también repercute en algunos vasos, como la cerebral media, que son cambios transitorios. Pero la anormalidad Doppler se genera cuando es constante por un trabajo de parto que sí está generando una pérdida de bienestar en el bebé. Además, cuando llega una paciente, porque hemos tenido casos con RCU, dilatación 4, y se pasa a sala de parto, y a los minutos se constata muerte fetal. ¿Por qué no se advirtió que ese bebé venía con una resistencia del percentil 90 hace 3 semanas en la arteria umbilical? Porque todo bebé que entra alterado hemodinámicamente a un trabajo de parto, se potencia la posibilidad de mayor desenlace adverso secundario a esa hipoperfusión placentaria. Entonces, eso tenemos que conocerlo para cuando evaluemos a un bebé que está en trabajo de parto. Nosotros hemos realizado mediciones Doppler en pacientes de trabajo de parto cuando hemos estado en guardias y no hemos objetivado pacientes normales que hayan tenido alteración constante uniforme secundaria al trabajo de parto, solamente cambios transitorios, y eso está descrito en diversas publicaciones. Y seguramente que estos bebés con restricción que tienen alteraciones en el Doppler van a aumentar seguramente la tasa de cesárea. Sin embargo, una alteración de la arteria umbilical no va a contraindicar de todas maneras a intentar la posibilidad de un parto vaginal, ¿no? Siempre y cuando esté siempre bien vigilado. Hay otra consulta con respecto a la prevención de RCU en edades tempranas en el primer trimestre. ¿Cuál sería la intervención a recomendar? ¿Solo es para el seguimiento o se puede hacer algo más, ¿no? Para el uso de Enrique Gil. Muy buena pregunta. El último estudio que salió en el Strider sobre el uso de sildenafilo lamentablemente no funcionó. Dar aspirina colateralmente, porque definitivamente si el riesgo está aumentado para el RCU, va a estar aumentado para la preeclampsia, es actualmente la única solución, y obviamente el monitoreo. ¿Qué significa eso? Significa que así como manejamos dije claramente que todas las pacientes tienen que tener una ecografía especializada a las 12, 22 y 36. Cuando hay riesgo en el primer trimestre de desarrollar el RCU, el monitoreo se hace a las 12, 22, 28, 32 y 36 semanas. Básicamente porque eso de las 28, 32 y 36 semanas
no va a poder establecer curvas de crecimiento. Doctor Gil, pero yo vi que en su conclusión puso que las curvas de crecimiento no servían. Claro, cuando se hacen entre 20 o 22 y 36 no sirve, porque en realidad hasta las 20 y las 22 semanas el bebé crece por sí solo, no depende mucho de la placenta o de qué tan bien está funcionando, y porque recién la placenta se va a empezar a dañar más adelante. Pero si hacen la curva de seguimiento entre 28, 32 y 36, allí sí va a tener una importancia en el sentido de orientarnos. No define, porque también leí por allí que una paciente decía, doctor, y un paciente que va en el percentil 80 y luego cae al 30, es definitivamente un signo indicativo de que hay que terminar la gestación o algo así, por ahí leí la pregunta. En realidad solamente nos alerta de lo que puede estar pasando, nos hace pensar, oye, hay que prestar atención aquí, puede haber un problema de ingesta materna, etcétera, porque recordemos, y eso es lo que vuelvo a insistir, en utilizar mucho la lógica, el criterio y el sentido común en medicina fetal. No es lo mismo, porque siempre obviamente nos hace creer que estamos afuera o que está con adultos. Un percentil 80, un percentil 30, en adultos uno piensa, wow, ha bajado de 70 kilos a 50 kilos, no sé, algo así. En fetos, una pequeña variación de 200 gramos o 100 gramos en cuanto a percentiles cambia bastante la medición. De hecho, ustedes prueben cuando vean un bebé a las 32, 36 semanas y midan la circunferencia abdominal. Y le sale 34 semanas, pónganse 312, 310 milímetros. Y luego giren un poquito más el transductor, incluyen un poco más y luego se va a 330. Y de 310 a 330, de percentil 50 se fue a percentil 70. O sea, por variaciones mínimas los percentiles se dispersan mucho. Por esa razón es importante estar consciente de todo eso al momento de la evaluación del crecimiento fetal para poder hacer un manejo adecuado sin sobreestimar, o sea, sin dar falsos positivos y sin subestimar, tampoco dando falsos negativos. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta. Hay algunos protocolos de restricción de crecimiento que también están valorando la velocidad de crecimiento, y con respecto a esto, una parte del protocolo de ISUO menciona cuando hay un descenso de este percentil de crecimiento en dos cuartiles. Exacto. Tendríamos que considerar una restricción de crecimiento, y en base a esto el doctor Francisco Carrera nos pregunta, ¿no? Si un bebé está creciendo en el percentil 80 y en un control posterior se encuentra en el percentil 30, ¿se podría considerar restricción de crecimiento intrauterino, descartando los errores de medición? Sí, esa fue la pregunta que leí. Claro, lo que tú mencionas es correcto, siempre y cuando se hagan las curvas, como te dije, entre 28, 32 y 36. Es una definición operacional que hacen, y le hago la misma crítica que cuando hablan de umbilical. Exactamente la misma crítica. O sea que si el umbilical está normal, entre comillas, y solamente con índice de pulsatilidad no es RSU, si está en percentil 11 no es RSU, porque según sus parámetros operacionales tiene que estar por debajo del percentil 10. Entonces no comparto esa idea de que porque haya disminuido por debajo de 2 cuartiles, porque claro, si yo tuviera una balanza y luego lo vuelvo a medir con la misma balanza y cae, te doy toda la razón. Pero al ser un factor operacional dependiente del operador, mejor dicho, tienes que involucrar todos los otros factores antes de tomar una decisión. Tienes que definitivamente involucrar los otros factores. Entonces, como te vuelvo a repetir, no es lo mismo caer del percentil 80-30 de 28 a 32 semanas que de 32 a 36 o de 20 a 28, ¿no? Es decir, a las 20 semanas está en el percentil 70 y ahora a las 28 semanas está en el percentil 30. Ha caído en el crecimiento. No es, si es que obviamente tienes el líquido amniótico normal, la placenta está perfecta, la distribución está normal, es decir, el perímetro abdominal está en 40, el fémur está en 30, la cabeza está en 35, no hay problema. Uno más presta atención a cómo está distribuido en los parámetros del Hadlock, ¿no? Es decir, cuando el perímetro abdominal esté muy cercano al percentil 10 y lo demás esté también aumentado o esté normal, allí es donde hay que empezar a prestar atención. Una intervención. Yo fomento en mi personal y en los médicos de la institución, los residentes, la impresión de la tabla de biometrías, ya que eso nos permite a nosotros
auditar las evaluaciones. Por ejemplo, a nuestros residentes, cuando vemos que hacen medidas múltiples, nosotros hacemos la evaluación posterior y vemos que salió el abdomen en el percentil 22 y a mí me acaba de salir en el 64, por ejemplo. Mucha diferencia significativa, ¿no? Entonces, por eso fomentamos la medición de 2 o más veces, por un lado, y lo otro, la impresión de esa tabla. Porque como nos hacen las preguntas, hay biometrías o fenotipos de los padres que repercuten en la estimación del peso. Por ejemplo, el padre puede tener una cabeza más grande y el bebé sale en una circunferencia cefálica que pasa el percentil 30 y DBP, y de pronto el abdomen está en el percentil 8. Ese bebé en el percentil 8 muy certeramente va a ser un RSIU por el abdomen de inicio disminuido, con un mismo percentil de un percentil 8 a unos padres fenotípicamente más pequeños que van a estar también en el percentil 8, pero que su denominación va a cambiar. Mientras que en el bebé fenotípicamente de padres grandes, en el percentil 8 va a ser concebido como un RSIU, en el bebé de padres fenotípicamente más pequeños, su bebé es altamente posible que no sea un RSIU, sino un pequeño constitucional, con un mismo percentil de peso, por la transferencia de esos reparos biométricos. Por eso que debemos fomentar también en los que hacen la consulta que revisen esas tablas biométricas, porque ahí sale DDP en el percentil 50, cefálico percentil 30, abdomen percentil 14, fémur percentil 15. Eso nos puede hacer una proyección de en qué tiempo podemos hacer la vigilancia. Quizá un percentil de abdomen limítrofe nos diga, momentito, quizá no hay que esperar 4 semanas, sino quizá 2 a 3 semanas, dependiendo también de la edad de gestación. Y lo otro también referente a la pregunta de que el bebé que ha disminuido su percentil significativamente 50 centiles, surge cuando se encuentra que la tasa de desenlaces adversos y muertes fetales en relación al peso estimado fetal va a la par de la posibilidad de alteración hemodinámica expresada en redistribución de flujos por alteración del ratio cerebro-placentario. Así, encuentran que en general menos del percentil 5 aproximadamente, menos del percentil 50 aproximadamente, como ha mostrado el doctor Kipron Nicolás en una de sus publicaciones, representarían ese grupo con posibilidades altas de traducir un déficit de crecimiento, mas no más allá del percentil 50. Estamos hablando solamente de quienes deban concebirse como restricción del crecimiento, no de aquellos que puedan estar en riesgo de desenlace adverso manifestándose hemodinámicamente con una alteración hemodinámica como el ratio cerebro-placentario, por ejemplo. Sabemos que mientras más grande es el bebé, la posibilidad en un bebé de tener la arteria umbilical es significativamente más alta, porque está más alejado de esa cercanía colindante a una resistencia placentaria con cambios que podrían repercutir en una velocidad de crecimiento lenta. Por ende, esos bebés que fallecen con un buen peso al final del embarazo tendrían solamente manifestaciones de protección ante una hipoxia progresiva, y esas manifestaciones de progresión está muy claramente definido por el estudio del RSIU tardío que tiene típicamente la arteria umbilical. Pero en los estadios iniciales, teniendo aún la cerebral media normal, el ratio puede aún salir normal, o sea, cerebral media dilatada, 1.0 a las 38 semanas es dilatada, 1.0 sobre 0.6 de la umbilical, el ratio va a salir normal, pero es un episodio inicial. Después de la alteración de la cerebral media, y si el trastorno causante prosigue, el bebé va a entrar en mayor deterioro y va a disminuir más significativamente la cerebral, y es ahí donde el ratio recién empieza a alterarse, y por eso hay una discrepancia en los hallazgos de investigaciones, porque hay estudios, como ha mostrado el doctor Gil en la presentación, donde ve que en el estudio de Acolecar encuentra que la posibilidad de que el ratio detecte el feto en riesgo es alta en bebés pequeños. Sin embargo, en bebés mayores de percentil 10 no es tan alta. ¿Y por qué?
porque suele estar normal en los estadios iniciales, y por eso la posibilidad de muertes en aquellos que tienen el ratio normal es muy semejante a la posibilidad de muerte en aquellos que tienen el ratio alterado. ¿Por qué? Porque en los dos hay la misma proporción o semejante alteración de cerebral media, y por ende el bebé está en riesgo semejante. Por eso el ratio, si bien cuando está alterado, es evidente, ¿no? Un ratio significativamente alterado en un bebé de crecimiento normal y totalmente disminuido, que traduce en mucha mayor proporción alteración principal de cerebral media, es un bebé que podemos identificarlo y que amerita un manejo diferente a un bebé que está totalmente normal, y especialmente hablando del bebé a término. Un bebé a término con redistribución de flujos, si uno lo presenta esta pregunta a una ponencia internacional de Gran Bretaña o cualquier país, le decimos 40 semanas con redistribución de flujos por vasodilatación cerebral a expensas de la arteria cerebral media, ellos nos van a decir, pues, ¿qué vas a esperar? Culmínalo, ¿no? Eso no significa que tienes que operarla tampoco, ¿eh? Pero sí, ¿qué vas a hacer a un bebé que está manifestando redistribución de flujos? En nuestra realidad aún debemos agregar la preguntita, ¿confiable o no confiable? ¿Bien medida o no tan bien medida? Es una pregunta que en otros países quizás no se la hacen, pero en nuestros ámbitos, Latinoamérica, sí tenemos que hacerlas y fomentar la evaluación de calidad, porque si no la fomentamos vamos a generar evidencias que son incongruentes, ¿no? Ricardo, el audio. Ahora sí. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, decía que está de acuerdo a la edad gestacional, porque muchas veces las pacientes vienen con un diagnóstico equivocado simplemente por no tener una edad gestacional bien establecida, ¿no? Y hay que tener claridad en que debemos siempre basarnos en una fecha última regla confiable y cotejada con contrastada con una ecografía del primer trimestre que nos confirma esa edad gestacional, o de lo contrario utilizar la ecografía del primer trimestre como base. Hay un par de preguntas con respecto a, creo que usted ya lo mencionó en su ponencia, doctor Castillo, pero para que quede un poco más claro, con respecto a el percentil de crecimiento. Dicen, quisiera saber si deberías tomar el percentil de crecimiento que proporciona el ecógrafo o el obtenido en la calculadora de Fetal Medicine Foundation con respecto a la biometría. Depende de lo que ustedes hayan estandarizado en su institución. Hablando de nuestra institución, nosotros hemos estandarizado uniformemente usar la curva de peso de Hadlock, y eso lo suministra el ecógrafo, ¿no? Entonces, si en su institución han acordado otra tabla de referencia, pues uniformicen eso y estimen lo que el ecógrafo sea lo que ustedes han concordado. Les digo porque nosotros hemos manejado ecógrafos desde antiquísimos años y tenía Williams, por ejemplo, por defecto, la tabla de Williams. Y eso pues la OMS lo determinó hace muchos años, como que debería ser el estándar de evaluación, pero eso ya ha cambiado, ¿no? Ahora la OMS ha sugerido usar la tabla de Kieserot, pero tampoco se usa uniformemente, porque las publicaciones hasta el momento no han destrozado a Hadlock en su uso y en su detección superior de detectar al feto pequeño, pese a sus diferencias en biometría, pese a las fallas que pudiera tener por ser población anglosajona, las diferencias en fémur, pero el Hadlock, comparado a las otras curvas, sigue siendo prevalente. Pero muchas veces hemos visto lo siguiente, caso de la vida real, no se ingresa ningún dato de fecha de regla, edad gestacional clínica, ni fecha probable de parto al ecógrafo, y el ecógrafo saca un promedio biométrico, ¿eh? Dice 36 semanas por biometría, y también sale un peso, y ese peso te asigna una edad supuesta, y la máquina ¿qué hace? Ese peso lo compara en relación al promedio biométrico. Dice 36 semanas por biometría y peso 35,1, percentil
49. Momentito, si eso no es la edad real, porque usted no ha ingresado ninguna edad real. Entonces, para que nos dé un percentil de peso, tenemos que ingresar la edad lo más real posible, fundamentada en eco precoz, estimada por fecha probable de parto según eco precoz, pero debemos ingresar en el ecógrafo. Si no ingresamos esa edad real, el percentil de peso, las máquinas, algunas máquinas, estiman el percentil de peso en base al promedio biométrico con los mismos datos que usted está calculando el peso. Entonces eso es totalmente erróneo. Y si ustedes usan la edad real, la fórmula de estimación del percentil debe estar bien clara ahí. Es decir, Havelock, se está usando Havelock, entonces eso conversen con su aplicacionista si es que realmente están usando la curva de Havelock en sus ecógrafos, porque les digo, hay diferentes curvas que pueden estar preseteadas y ustedes no tengan acceso a modificar eso, ¿ya? Solo para añadir allí algunos tips prácticos en cuanto a qué pasaría en la vida real si es que llega la paciente a las 24 semanas supuestamente y no tiene ni fecha última regla, no se ha hecho ecografía genética, que suele pasar. ¿Cómo datearíamos la gestación en esos casos y cómo sería el manejo? Normalmente allí viene también lo que es el conocimiento de la embriología, es decir, cómo crecen las distintas partes del cuerpo del feto a lo largo de la gestación. Sabemos que en el primer trimestre del embarazo la cabeza es quien se lleva el punto principal. Si ustedes miden, como les dije, una longitud corononalga y les sale 13 semanas un día, y miden la circunferencia cefálica, van a ver que siempre sale 14 semanas, siempre está un poco más, entre comillas, grande que la verdadera edad gestacional. Si ustedes tienen un bebé a las 18 semanas, van a ver que la circunferencia cefálica ya refleja en sí, en el segundo trimestre, la circunferencia cefálica refleja en sí ya la edad gestacional, y van a ver que el fémur siempre por lo general está corto. Por eso que algunos, y era la forma en cómo manejamos en Londres, antes de las 20 semanas, específicamente cuando venían de forma temprana, las 16, 18, porque se les había pasado la ecografía del primer trimestre, no utilizábamos Havelock, sino utilizábamos Warsaw, y utilizaba el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, y la circunferencia abdominal no incluía el fémur, porque muchas veces el fémur te jalaba el peso para abajo. Doctor, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no habría que utilizar? Porque luego cuando haces el control siguiente y ya incluyes el fémur, se subestima la edad gestacional que determinaste en esa primera ecografía. Y bueno, entonces siguiendo con esta paciente, a las 24 o 26 semanas, ya recién a partir de allí empieza el fémur a agarrar importancia. Pero como muy bien ha mencionado el doctor Castillo, es importante también entender por qué parámetro voy a determinar la edad gestacional. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos o recomendamos cuando uno evalúa a una paciente en el segundo trimestre, que no ha tenido una ecografía el primer trimestre, no tiene flujo confiable, es utilizar la circunferencia cefálica para determinar la edad gestacional, pero no me quedo allí. ¿Qué significa? Que no la vuelvo a ver luego a las 36 semanas, porque obviamente no sé realmente si está creciendo, a pesar de que en la práctica sé que todo va a estar bien porque todo lo demás luce bien. La vuelvo a traer en 3 semanas para evaluar lo que mencionó Ricardo, la curva de crecimiento. Porque si realmente hubiera un problema de crecimiento, esto se manifestaría porque en 3 semanas no crecería de acuerdo a lo esperado. Entonces, son las formas de poder enfrentar, es decir, no solamente quedarnos con que, ya voy a utilizar el cerebelo para determinar la gestación, voy a utilizar el perímetro cefálico, etc. Lo que ustedes determinen, luego lo controlan en 3 semanas para poder evaluar esa curva y poder determinar si es que se sigue, si es que el parámetro que ustedes determinaron, con el cual determinaron la edad gestacional, se mantiene aún viable. Sí, correcto. Y ya para ir terminando esta charla, voy a mencionar más que todo, resumir una de las preguntas que han mencionado. Hay 2 preguntas con respecto al mismo punto. En un paper de AHOC de hace, me parece en marzo, se publicó acerca de una corte de estudios de fetos con RCU con una arteria umbilical alterada, que el 57% tenía la otra arteria umbilical normal. Debería sugerirse evaluar siempre ambas arterias umbilicales. ¿Cómo abordar esta discordancia? Es una muy buena pregunta, pero les mencioné que existe esta anastomosis, la anastomosis de Hirtel, HYRTL, que normalmente balancea esa presión que tienen las 2 arterias umbilicales. Definitivamente, ustedes en la práctica háganlo. Midan una arteria umbilical y midan la otra. Y van a ver que no sale igual, no solamente porque adquieren un OVF distinto, o sea, una onda de velocidad de flujo distinto,
sino porque ustedes mismos mídanla manualmente y van a ver que sale distinto. Uno va a salir en 1.09 y la otra va a salir en 1.15, o una sale en 0.82 y la otra sale en 0.94. Insisto en el mensaje que hemos dado hoy, la importancia de conjugar todos los parámetros antes de ponerle un rótulo al bebé, porque precisamente esa evaluación multiparamétrica nos va a proteger de estos hallazgos anormales que nos puedan meter en problemas. Definitivamente, si tengo una arteria umbilical normal, asumamos que es correcto, y la otra arteria umbilical está alterada, como que hay que ver luego cómo está el bebé. Yo, de hecho, desde el arranque ya diría que es un poquito jalada de los pelos, pero bueno, si es que se ha presentado así, habría que ver cómo está la situación del bebé en sí. Si está normal, ha venido creciendo normal, tiene 36 semanas o 32 semanas, simplemente lo que hago es monitorizar el control al mes y punto, porque sé que muy probablemente sea un artefacto, o visualizaría esa arteria umbilical en 5 minutos o en 10 minutos para ver si persiste o no. Recuerden que la compresión se da, que los movimientos se dan. Ustedes van a ver, cuando el bebé se mueve bastante, van a ver cómo sale el Doppler del umbilical y luego sale volteado y luego alterado. O sea, hay bastantes alteraciones que se dan en el Doppler y es importante entender lo que hay detrás del Doppler. El Doppler no es un elemento robótico, sino es un elemento fisiológico que tiene que ser interpretado con pinzas. Sí, correcto, doctor Gil. Así que hay que tener muy claro las implicancias de encontrar una alteración en la arteria umbilical o en la arteria cerebral media, y siempre hacerlo en base a una unidad clínica, ver al feto como paciente y no tomar una decisión simplemente por encontrar un vaso alterado, y muchas veces vamos a terminar haciendo una iatrogenia. Entonces hay que tener mucha calma, experiencia, y si no contamos con esto, consultarlo con un médico especialista para que nos pueda ayudar en el manejo. Y una última pregunta con respecto a un feto en percentil normal, pero con arterias uterinas patológicas, ¿cómo manejamos a esta paciente? ¿Trimestre, edad gestacional? Sí, no nos dice la edad gestacional, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Siempre le digo a todos los doctores, edad materna y edad gestacional antes de hacer cualquier pregunta para introducción y para poder ubicarnos en el plano, ¿no? O sea, tenemos que entender eso y procesar eso para también luego entender el mensaje. Primer trimestre, el mismo protocolo de screening que la preeclampsia, es decir, factores maternos, presión arterial media y Doppler de arterias uterinas. Si tienen la posibilidad de factores bioquímicos, que es bien difícil, pero si no la tienen, igual les va a servir, porque predecir preeclampsia va de la mano con predecir restricción del crecimiento. En segundo trimestre, historia materna, biometría fetal y Doppler de arterias uterinas. En tercer trimestre, las uterinas no sirven, a partir de las 36 semanas. Simplemente son un complemento que no va a cambiar el manejo en sí. O sea, simplemente es un contribuyente más, pero no determina por sí solo, o no tiene el mismo peso que las anteriores. Ojo, a partir de las 36 semanas estoy hablando, porque puede ser que a las 28 y 32 semanas uno sí pueda utilizarlas para poder hacer un monitoreo o un seguimiento de cómo están reaccionando las uterinas a la aspirina o etcétera, o lo que ustedes vean. Pero por sí sola la uterina a las 36 semanas no determina absolutamente nada. Bueno, entonces ya hemos respondido la mayoría de las preguntas. Doctor Castillo, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario final para ir cerrando la... Una pregunta que dice en relación de la hemodinámica materna, ¿no? Con un problema placentario. Miren que al momento actual la evaluación de las arterias oftálmicas como un indicador de la hemodinámica materna ya está empezando a usarse en la predicción. Y no solamente la predicción de edades tempranas, sino ya hay publicaciones, algunas investigaciones de la utilidad que podría tener con la precisión de la posibilidad de una complicación en una preeclampsia que no tenga aún los criterios de severidad que podría tenerlo. Nosotros particularmente he evaluado diversas pacientes en la institución que han tenido complicaciones a corto plazo con preeclampsia y hemos encontrado significativamente alterada la arteria oftálmica. Hay publicaciones que han encontrado eso. Para hacer una publicación semejante tendríamos que hacer un seguimiento de pacientes para ver si hubiera otros factores que podrían haber estado condicionando, pero definitivamente es un expresor hemodinámico materno que puede ser accesible para nosotros y ya está empezándose a usar en otros ámbitos para la predicción, no solamente desde edades tempranas, sino para derivar un manejo. Incluso lo han comparado con los biomarcadores
¿ya? En la estimación de la posibilidad de complicación más aguda. Entonces son cosas que pueden estar apareciendo cada vez más. La información que podemos tener en este momento, mucho depende de lo que tenemos de investigado hasta el momento. Miren, hoy día, cómo estamos hablando de evaluar Doppler en bebés adecuados para edad gestacional. Esto era concebido como jalado de los pelos hace unos 10 años. ¿Ya? Pero ahora, tras las publicaciones de las entidades referentes como la Fetal Medicine Foundation y otras organizaciones, se está encontrando pues que los bebés en adecuado tamaño, incluso grandes, no deberían estar exentos de una evaluación de su bienestar para dar seguridad de que no van a tener un desenlace adverso, porque no todo es resistencia placentaria aumentada. Hay otras circunstancias, hay otras lesiones placentarias, hay problemas infecciosos que no generan resistencia placentaria aumentada, pero van a generar muerte, y el bebé tiene que tener alguna manifestación en su hemodinámica, en su fisiología, para protegerse o como para decir me estoy dañando y estoy en trayecto a la acidemia y a la muerte. Bueno, gracias por la asistencia a todos. Te dejo, Subahara. Sí, muchas gracias, doctor, por su participación. Le agradecemos mucho al doctor Enrique Gil por su excelente charla y haber tenido la paciencia de haber respondido todas las preguntas y dudas de nuestros asistentes. Agradecemos a nuestros más de 203, incluso llegaron a 300, más de 300 asistentes en esta noche, que a pesar de ser ya casi las 10 nos han seguido acompañando. Nuevamente muchas gracias, doctor Enrique Gil, y estaremos nuevamente en contacto para una siguiente oportunidad de una charla. Ok. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Castillo. Pronto nos vemos.